En el Centro Histórico, el corazón de la Ciudad de México, se encuentra el Museo de la Mujer, un lugar en el que podemos conocer la historia de las mujeres mexicanas y disfrutar de exposiciones, talleres, conferencias, cineclub y mucho más. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos conozcamos este museo. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Y para conocer el Museo de la Mujer aquí en la Ciudad de México nos acompaña la doctora Margarita Almada. Yo creo que este es un evento muy importante no solo para todo México, sino para América Latina, porque este es el segundo Museo de la Mujer que tenemos, doctora. Apenas el segundo, y esperemos tener más en el mismo país. Es muy importante entender la contribución de la mujer a la historia de México y a la historia de América Latina, y no la conocemos. ¿Cómo surge este museo? ¿Con qué objetivo? Dar a conocer la historia de México, pero con un enfoque de género, para lograr alcanzar y que permanezca la igualdad entre géneros. Y ese es el propósito de este museo, dar a conocer la participación de las mujeres en la historia de México. Esto sucede en el 2011 gracias al esfuerzo de la Federación Mexicana de Universitarias. Así es, la Federación Mexicana de Universitarias se refunda porque hubo una Federación de Mujeres Universitarias que fue fundada por una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, precisamente para promover la igualdad de género, para que se conozca la participación de las mujeres en la vida de nuestra sociedad. Y yo creo, doctora, que todo esto que está diciendo nos da un poquito de perspectiva para poder valorar lo importante que es este museo de manera internacional también. ¿Qué era antes aquí? Sí, aquí estuvo la antigua imprenta universitaria, que fue fundada en el 1937, entonces era rector de la UNAM, el doctor Luis Chico Guerne, hasta el 2008 en que se retoma la idea de hacer el museo, y entonces la universidad nos apoyó para remodelar este edificio, que era una casona del Porfiriato, y con la historiografía y la curaduría y toda la idea y la concepción del museo de la doctora Patricia Galeana. Con esto ya pudimos echar a andar este museo, que finalmente pudo ser inaugurado el 8 de marzo de 2011. Así es que sí ha tenido repercusión, y repercusión para la ciudadanía. Está abierto para jóvenes de todos los sectores de la población. Es un museo que es autoexplicativo. Conforme va uno pasando, hay audios y hay videos que van explicando al visitante al museo. Hay cuadros, hay obras originales, hay un cineclub de género que el año pasado proyectó 50 películas distintas, un cineclub juvenil que ahora en este mes está dedicado al nivel universitario, pero se dedica también a niños, a jóvenes, y son sumamente concurridos. Tiene obra original por artistas como Federico Silva, Ceniceros, Namico Prado, en fin, la escultora Glenda Heckscher, Sebastián. Este museo se encuentra dividido en 8 fascinantes salas. Nos encontramos en la primera. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, doctora? Aquí estamos hablando de la época prehispánica, donde había este concepto de cosmovisión dual. La cosmovisión dual era que obviamente en el espacio cósmico había una igualdad entre hombre y mujer, entre lo masculino y femenino, pero ya en la sociedad real no era igual. Vemos aquí una mujer, en la mayor parte de las veces sentada. Son piezas originales, está escrito en las distintas cédulas qué es lo que contiene, de qué época. Es un lujo contar con este tipo de piezas en el museo. Y curiosamente en la mayoría las vemos sentadas.
y representando lo que las mujeres hacían en aquel entonces. Estaban relegadas a estar en su casa o en la cocina o apoyando los quehaceres o haciendo los quehaceres domésticos. Esta sala se refiere al marianismo novohispano. Aquí tenemos a la Malintzin o la Malinche. Yo creo que es una mujer muy inteligente porque pudo aprender el español y ser la traductora, la intérprete entre los conquistadores y los indígenas. Entonces tiene ese papel. Ya su carácter, pues ya en la historia la ha revelado de distintas maneras, pero sin duda es una figura importante que tenemos que tener representada. Y luego tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. No le fue fácil acceder a la cultura, a poder dedicarse a escribir y a ser la gran escritora que tuvimos nosotros en la época de la colonia y que trasciende hasta nuestros días. Tenemos también la representación de la Virgen, ya que durante la Nueva España, la mujer otra vez relegada a sus quehaceres domésticos y salía para sus quehaceres religiosos. En cada una de las salas encontrarán ustedes escritos, y aquí está explicado muy brevemente también sobre la situación de la mujer en esta época. En esta sala estamos hablando de la Nueva España. Algo que me emociona mucho cuando hablamos de grandes mujeres mexicanas es hablar de las mujeres insurgentes. Sí, esta sala tiene esa importancia de dar a conocer que la mujer ha participado en todas las acciones y actividades sociales, políticas, culturales de este país, y ha sido muy difícil. Entonces aquí tenemos algunas figuras, tenemos retratos de mujeres, cómo se vestían en esa época. Aquí tenemos a Güera Rodríguez, tenemos a Leona Vicario, tenemos a Josefa Ortiz, tenemos aquí también al frente Guadalupe Tonantzin, porque la llegada de los frailes, los religiosos, y la Virgen de Guadalupe como un símbolo tan importante para nuestro país. Esta es una escultura hermosa de la escultora Glenda Heckscher. Ella ha donado varias piezas a este museo y uno es Guadalupe Tonantzin. Bueno, ahora acompáñenos a ver qué encontramos en el segundo piso de este museo. Esta sala que me encanta de maestras revolucionarias es precisamente porque es el principio realmente del cambio. Vimos abajo que tanto en la época prehispánica como en la novohispana no había mucho cambio en el quehacer de las mujeres. Aquí empieza una lucha de las maestras que se vuelven revolucionarias y que entonces, inclusive en la época liberal, antes de la revolución, se logra fundar la escuela secundaria para señoritas, la escuela normal para señoritas, y entonces la mujer tiene acceso a la educación, y eso es un parteaguas en nuestro país. Entonces aquí tenemos personas como Hermila Galindo, que luchó en el primer Congreso Feminista, en donde ella lucha por los derechos de las mujeres, y sin embargo no logramos el voto sino hasta los 50, para que vean que la lucha no solo tiene que ser constante, tiene que ser sostenida para no tener ningún retroceso. Aquí tenemos también a Dolores Jiménez y Muro. Entonces son nombres de personas que seguramente muchos de los televidentes no han escuchado, y sin embargo vale la pena venir para ver qué es lo que han hecho estas mujeres, cómo participaron y cómo hubo un primer congreso feminista casi a principios del siglo pasado. Aquí vemos cómo, consumada la independencia, la vida de las mujeres no había cambiado, y cómo estas maestras, estas personas se unieron a la lucha
por todo aquello en lo que creían. De este lado tenemos la época juarista, de este lado tenemos ya la época de la Revolución, y sí surgen aquí nombres de mujeres probablemente poco conocidas, pero que este museo busca que se conozca. Y de este lado encontramos una imagen del periódico Regeneración, que tiene un encabezado que dice "De maestras a revolucionarias", y hay un apartado en donde dice "Carmen Cerdán y el partido antirreeleccionista". Sí, qué papel tan importante, recuerden, tuvo Carmen Cerdán en la historia. Entonces, y tener una fotografía muy interesante de las mujeres que participaban en la lucha y a veces quedaban como carne de cañón a las que mataban o las violaban, y muchas de ellas tuvieron una participación importantísima, como correos, como llevaban las balas, las armas, la comida a los que estaban luchando en la revolución, en este caso, y Regeneración, uno de los varios periódicos importantes de la época, como El Imparcial y otros. Antes de continuar recorriendo el Museo de la Mujer, acompáñame a ver lo siguiente. Yo creo que nací bailaora. Sí, es lo que me apasiona, es lo que me hace vivir y lo que me da energía y lo que me devuelve la vida. Sobre todo pues la valentía también de sentirte seguro, de poder salir al escenario. Desde adolescente empecé profesionalmente en danza contemporánea y otras danzas, y siempre pues me surgió esta necesidad de compartir y esta búsqueda de compartir un poquito lo que sé hacer. En el flamenco originalmente surge por el cante, por la historia, y de ahí se suma la guitarra y de ahí pues también el baile. Hoy día pues sí, un cuadro flamenco tradicional está compuesto por esos tres elementos. A un bailador lo hace primero que nada la sinceridad del corazón de querer compartir y de querer expresar a través del baile su sentir. Entonces cuando uno pone toda su sinceridad en manifestarse, pues ahí está el arte, y entonces ahí te haces bailador, ¿no? Es cuando ahí la gente reconoces en el bailador o bailadora el ole, la entrega. Entonces yo creo que la entrega te hace bailador, más allá de la técnica o de tu estampa, ¿no? La parte técnica pues implica muchísima disciplina, muchísima constancia y muchísima búsqueda, de estar todo el tiempo mirando, todo el tiempo buscando, todo el tiempo estudiando. Entonces, pues la verdad, el flamenco es un campo muy, muy vasto, donde no terminas de aprender nunca. Entonces, yo constantemente sigo aprendiendo y sigo buscando. Entonces, ser bailador, pues es como un doble trabajo de tener tu cuerpo preparado, pero también tu mente con el conocimiento para transmitir de verdad el arte flamenco. Simplemente me transporto, me convierto en esa energía. Me puedo convertir en esa energía de lo que estamos contando. Entonces dejo de ser yo. Ahora estamos en una sala verdaderamente interesante porque nos habla de la vida de las mujeres en la ciudadanía. Aquí en esta sala está dedicada precisamente a eso, a la ciudadanía. Tenemos aquí una pancarta, un múltiplo, donde se tiene desde 1791, donde una mujer francesa pelea por los derechos de la mujer y habla de los derechos de la mujer y cómo en distintos países se fue adquiriendo, y de hecho México fue de los últimos, porque no logra la ciudadanía sino hasta los años 50. Se decía que la mujer iba a votar de acuerdo a lo que le dijera a los hombres. El Museo de la Mujer está dedicado a la mujer mexicana, y tenemos aquí también a la primera mujer diputada, que esto fue hasta la década de los 50. En la década de los 60, la primera mujer que es nombrada miembro de la Suprema Corte de Justicia,
y enfrente, del otro lado, dos mujeres muy importantes en la vida de nuestra historia mexicana. La maestra Griselda Álvarez era maestra en literatura y fue la primera mujer gobernadora de un estado en la República, que fue la gobernadora de Colima. Ella fue miembro de la Federación Mexicana de Universitarias hasta su muerte. Después tenemos a la senadora, la primera mujer senadora, María Lavalle Urbina. También ella estuvo con la Federación Mexicana de Universitarias, y vemos que son de épocas recientes, y de eso trata esta sala. Y bueno, la última sala yo creo que engloba un poco de toda la trayectoria que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia de México hasta nuestros días. Sí, ese es el propósito de esta parte, que se ve pequeña pero tiene un contenido muy importante. De hecho, va de 1950 hasta el 2010, y en esta sala, que se ve como pues muy poquito para cubrir 60 años, lo hace con audiovisuales, porque el problema es que el museo es una casona, es pequeña y ya no teníamos espacio para ampliar. Tenemos que cada uno de estos paneles va en una década, 1950, 59, 60, 69, 70, la década de los 80, 90 y 2000 hasta 2010. Cuando se oprimen precisamente esas imágenes que están allí, hay una explicación audio de los sucesos más importantes en los que participó o en los que no pudo participar la mujer por alguna razón. Y va llevando por décadas. Aquí sí aparecen mujeres de otros países, como estamos viendo en las fotografías, porque precisamente qué estaba pasando en el mundo y qué estaba pasando en México. Vemos aquí a Margaret Thatcher, en fin, tenemos distintas mujeres que tuvieron un papel importante en sus países, como aquí Pakistán, Guatemala, y como digo, esta es la única sala que realmente tiene de otros países para ver qué estaba pasando y si México se estaba quedando atrás en el ejercicio de sus derechos las mujeres o no, o estaba ya al mismo nivel. Esta sala se llama Clementina Díaz y de Obando, una mujer extraordinaria, muy querida por nosotras, tanto en el museo, en la Federación Mexicana de Universitarias y en la universidad. Fue la primera mujer que dirigió un instituto de investigación en la universidad, el Instituto de Investigaciones Estéticas. Después fue la primera mujer miembro de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno de la UNAM son 15 personas notables, que son los que eligen a los directores de institutos y centros. Me acuerdo de una anécdota de ella en donde cuando llegó estaban sentados y entonces se paró uno para que se sentara, te doy esta silla. Y ella dijo, prefiero que me den mi lugar, porque obviamente estaban diciendo, bueno, una mujer no la vamos a tomar en cuenta, y vaya que la tuvieron que tomar en cuenta afortunadamente. También quisiera mencionar, doctora, que en esta sala hay un pequeño apartado que hace referencia a la trayectoria de las mujeres en las artes y las ciencias. Así es, en las ciencias, en las humanidades y en las artes han tenido participación muy importante, tanto en universidades públicas, universidades privadas, instituciones gubernamentales, instituciones privadas. Y es muy importante reconocerlo porque realmente son aportaciones a nuestro país que dejan huella. Bueno, vamos ahora al centro documental a ver qué podemos encontrar por allá. El Centro de Documentación tiene libros, revistas, documentos impresos, electrónicos, digitalizados. Ahora estamos precisamente planteando el hacer la biblioteca digital. Ya hemos empezado a digitalizar algunos libros que el derecho de autor lo permita, y tiene un eje de desarrollo importante que es el eje de desarrollo
del propio museo, que son los derechos humanos de las mujeres. Y estos derechos humanos implican los derechos sociales, los derechos políticos. La mayor parte de los libros son en español. Hay algunos cuantos que están en inglés o en alemán o en francés. Se van seleccionando de distintas editoriales, tanto mexicanas como españolas como argentinas. Yo diría que es una colección importante de libros, tiene algunas revistas, algunas publicaciones periódicas seriadas y algunos documentos que se consideran importantes. Y aquí también, como parte del centro de documentación, están unos sillones con unas tabletas en donde pueden acceder al material que ya esté digitalizado y pueden conocer además toda la colección completa que tiene y solicitar el material que quieran, que se puede leer en sala. No hay préstamo a domicilio, pero sí hay préstamo interinstitucional, en donde otras universidades o escuelas nos piden en préstamo materiales y aquí pueden obviamente también fotocopiar la parte del material que necesiten y conforme estemos digitalizando tendrán acceso no solo en estas tabletas, sino desde sus hogares. Aquí tenemos una pequeña muestra de la oferta de actividades que tiene este museo. ¿Cómo qué podemos encontrar aquí? Muchas actividades. Tenemos desde exposiciones temporales, tenemos talleres de lectura, mesas redondas, también hay talleres para jóvenes y niños. Doctora, y aquí en la sala de consulta también hay un mural de gran formato en donde vemos rostros de mujeres que son bastante conocidas por todos nosotros en la historia de México. Sí, es un mural precisamente para adornar la sala de usos múltiples de este museo y que tiene mujeres conocidas o reconocidas que han participado en la vida artística, científica, humanística, de ciencia social, en acciones de activismo, en fin, distintas mujeres. Algunos rostros pues seguramente se reconocerán, sobre todo las que son artistas de cine o de teatro, y es eso, el que la mujer en todos los ámbitos puede representar y presentarse como importante ciudadana de México. El mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres. Esto lo dijo Norberto Bobbio y es uno de los pensamientos que podemos encontrar aquí en el Museo de la Mujer. Y también los invito a que visiten nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook y tenemos Twitter para que dejen algún comentario o alguna sugerencia de algo que les gustaría ver aquí en De Todo. Y también visiten nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube porque ahí están todos los capítulos y los pueden ver las veces que ustedes quieran y compartirlos. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí en De Todo.